Llegados a este punto del viernes, ya saben que tenemos cita cofrade para hablar y para sentir a ese colectivo tan importante de la ciudad que, qué duda cabe, y nunca nos hartaremos de recordar, tanto tiene que ver con el movimiento, la actividad, los actos y el crecimiento de la propia ciudad. De ahí que tengamos esta atención con los cofrades y con las cofradías malagueñas una vez a la semana en el magazine de la radio municipal, en Onda Azul Radio, en Buenos Días, Málaga. Y en esa luz, señor Márquez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes ya. Aquí estamos. Bienvenido, bien hallado. Igualmente, señor Ismael. Poco a poco vamos a terminar el año, de aquí a nada, y es que el tiempo pasa inexorablemente. Sí, una recomendación, una pequeña recomendación. Me encantan los camellitos, las coronitas de los Reyes Magos, que no olvidemos que los renos y los gorritos rojos con bolitas blancas no son muy de Málaga, no son muy... Por favor, decoremos nuestras casas con nuestras tradiciones. Bueno, más cerca de la Navidad, recuerden que haremos... No, es que ahora es el momento de la decoración, por eso... Haremos ruta de Belénes, más cerca de la Navidad. Lo decía lo del paso del tiempo porque estamos en el Adviento, pero es que al pique de un repique nos vamos a encontrar ya casi como aquel que dice en Cuaresma. Nada, en muy poquito tiempo. Hablando de eso, hay un par de noticias de actualidad, esas que trasladamos al comienzo del espacio cada viernes. Una de ellas nos lleva a hablar de la Hermandad de la Sagrada Cena, que va a llevar a sus imágenes en traslado a los mártires la misma mañana de la celebración del pregón de la Semana Santa del 2010. Allí recibirán culto, porque bueno, en su casa hermandad pues ciertamente pues no tenían ese punto que se necesita para rendir culto a unos sagrados titulares, como es el caso de los sagrados titulares de la Sagrada Cena, y se trasladan, repito, el 20 de marzo, pero por la mañana. A esa hora, ese día, se llevará a cabo un traslado de los titulares cuando nunca antes lo había hecho. Bueno, es una medida cuanto menos interesante. También recordar que es la tercera hermandad en llevar a cabo este tránsito previo a Semana Santa desde la iglesia hasta la casa hermandad, dado que la noche anterior es costumbre que lo hagan el Rescate y Estudiantes, y al día siguiente, que es Domingo de Pasión, se celebra la mayoría de los traslados de los que se realizan en Semana Santa en nuestra ciudad. De hecho, esta jornada es ya conocida por muchos como el Domingo de los Traslados. Afortunadamente ya hay muchos que tienen casa hermandad y casa hermandad en donde se puede realizar ese culto a las imágenes antes de la salida procesional, pero hay otros que necesitan todavía de estos trasiegos. Sí, hay cofradías que tienen sus imágenes en las casas hermandad porque tienen oratorio o capillas. Y la gran mayoría, pues las sagradas imágenes las tienen en las parroquias correspondientes. Por eso se siguen realizando lo que son los traslados. Y tenemos otro apunte más de actualidad y es que la Cofradía de Salud ha abierto perfil en Facebook, en la red social por internet. Ya en alguna ocasión hemos dicho que son prácticamente todas las cofradías las que tienen ya página web propia, pero no teníamos conocimiento de demasiadas iniciativas de esas características, el tener un perfil propio al que se pueden unir los hermanos o los cofrades que lo quieran hacer, que lo crean conveniente, en Facebook. Supongo que esto, buscándolo en la red social, pues será fácil que encuentren el lugar en donde pueden unirse al perfil de la cofradía de la hermandad, de salud. Antonio, es que el tema de Facebook, Twenty y todas estas redes sociales, desde el punto de vista cofrade, mi humilde opinión es la siguiente. Las cofradías tienen unos órganos de difusión y unos órganos de debate que están dentro de lo que es la propia cofradía. Los órganos de difusión han sido siempre el boletín, o los pequeños notas que se publican desde Secretaría, y posteriormente ha sido, y me parece un gran acierto, lo que son las páginas web, donde cualquier persona, aparte de los hermanos, pueden acceder a esas noticias. Estos foros como Twenty o Facebook, tal cual, da pie a que haya un intercambio de datos, un intercambio de información, y donde se puede polemizar. Se polemiza con nick, es decir, nick, para que no sepa un poco a qué se refiere la palabra nick, quiere decir apodos. No se identifican, entran en el debate personas que no son hermanos de la cofradía. Luego, hay que
ese tema hay que tenerlo vuelvo a repetir, mi humilde opinión, tiene que ser muy delicado, tiene que estar muy bien controlado por los órganos que gobiernan la cofradía, para no desplazar lo que es un debate dentro de un cabildo general, que es donde se tienen que hablar las cosas, o una junta de gobierno, o no desplazarlo a la red, ¿no? Pues dicho queda, y además esto va un poco increciendo. De las páginas web a los foros, de los foros en donde ya hay discusiones de muchísima índole relacionada con el mundo cofrade, ahora a las redes sociales, que es eso sí que es, desde mi punto de vista, ahí sí pienso que es muy difícil, ya de por sí a Internet, ponerle puertas al campo, a ese campo telemático, pero en el campo, valga la redundancia, de las redes sociales, mucho menos Yo menos estoy todavía, ¿no? totalmente conforme de que existan foros en la red y que existan todas las nuevas tecnologías, se abran, pero estamos hablando de que es una cofradía la que abre una puertecita, como es el 20 o como puede ser en este caso Facebook, lo que sea, y eso lo que hace es un intercambio de información que creo yo que hay que controlarlo con mucha delicadeza, porque donde está el intercambio, tiene que ser en las casas hermandades, donde se tiene que debatir las cosas, tienen que ser en los cabildos, en la Junta de Gobierno, las permanentes, y entre los hermanos. Cualquier persona que no es hermano de una cofradía puede tener su opinión y puede entrar en un debate en cualquier foro, pero no en algo, no sé, es delicado. A nuestro invitado de hoy le ponemos también, como siempre, banda sonora antes de empezar charla, y la de él, yo creo que necesariamente tiene que tener estos sones. Pues hoy tenemos, Antonio, a un cofrade, para mí un cofrade completo. Me refiero completo en el sentido de que toca todos los palos, conoce de todo y sabe de todo y mucho y bien. Malagueño, nacido en Sevilla, vecino del Puerto de la Torre, pero perchelero de corazón tan grande como el que él tiene. Así podemos presentar y de aquí a don Manuel Molina Gálvez. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por esa presentación, porque es un perfil exacto de lo que me considero yo a mí mismo. Para empezar, lo que llama la atención, lo siento, señor Molina Gálvez, pero malagueño nacido en Sevilla, eso ¿cómo se explica? Pues voy a intentar hacerlo muy brevemente. Nací en Sevilla, uno escoge dónde vive y uno escoge dónde muere. Lo que uno nunca escoge es dónde nace. Eso lo escogen tus padres, ¿no? Y mis padres escogieron Sevilla para que yo naciera. Fue una circunstancia del destino. Mi padre, cuando yo tenía 14 años, se desplazó a Málaga por motivos laborales. Yo me vine a Málaga y aquel niño que había nacido en una familia cofrade de 5 generaciones, de hermanos de la Macarena, de nazarenos de la Macarena, como a nosotros nos gusta decir, ¿no? Pues se vino a Málaga y ocurrió algo importantísimo. Lo recuerdo como si fuera hoy. Fue el Jueves Santo del año 1970. Yo no pude ir a Sevilla porque estaba lloviendo en Sevilla, entonces ni mi padre ni yo podíamos ir a salir de nazarenos con la Macarena, como teníamos previsto, y decidimos quedarnos en Málaga. Fuimos a ver procesiones y a las 3 de la mañana, cuando íbamos de regreso ya para casa, mi padre se encontró con un compañero del hospital donde mi padre trabajaba y le dijo que ellos iban al Perchel, que allí se armaba una buena en un encierro de un chiquito. Allí lo oí por primera vez aquel nombre. Me fui con mis padres y dice mi padre, bueno, vamos a ver eso. Venga. Y nos fuimos allí, íbamos los 6 hermanos, mi padre y mi madre. Y en las 4 esquinas de Calle Ancha, lo recuerdo perfectamente, alrededor de las 3 de la mañana, sobre un ascua de oro, pasó un nazareno entonces vestido de blanco. Y hasta hoy. Me miró, lo miré. Y hasta hoy. Se acabó Sevilla, se acabó la Semana Santa de Sevilla. Y bueno, bienvenida a la Semana Santa de Málaga. Mi mujer lleva casada conmigo casi 28 años y todavía no conoce mi mujer la Semana Santa de Sevilla. ¿Por qué? Porque mi familia tiene su Semana Santa, que es la malagueña. Y lo digo con el máximo de los respetos. Más yo, nacido en Sevilla, imagínate. Pero soy sincero y coherente conmigo mismo.
Y a mí me gusta vivir esta y por lo tanto es la que vivo y además intensamente. Gran formación académica, la del señor Molina Gálvez, diplomado en Historia, corríjame, Biblioteconomía, Archivonomía y Documentación. Licenciado en Historia. Sí. Y también en Filosofía. Cierto, son cosas sin demasiada importancia. Bueno, muy conocido en el mundo intelectual y cofrade, sobre todo por charlas, conferencias, participación en diferentes medios de comunicación, por los pregones, Sí. de lo que tanto habría que hablar, no solo por el pregón oficial de la Semana Santa del año 2005, sino también por otras muchas citas cofrades y de pregones cofrades que ha realizado todos estos años, autor de libros de poemas, de flamenco, en especial de saetas, y miembro, eso sí lo tenía por aquí, de la Academia Malagueña de Ciencias y Humanidades de Santo Tomás de Aquino, de nuestra ciudad. ¿Qué currículum? Bueno, no tiene demasiada importancia, es producto de una larga vida. Peino ya 54 años y, como yo digo, en rubito, ¿no? Mis pelos ya son blancos. Es normal, un chico... Completo, ¿no? Cofrade completo, creo que en la... En la actualidad es técnico responsable de la sección bibliográfica de fondos locales de la Diputación en la Biblioteca Cánovas del Castillo, atendiendo a su labor profesional, que también luego traslada a la cofradía. Cierto. ¿Cómo inicia ese trabajo que no sé hasta qué punto se le da la importancia que requiere en un grupo tan importante en su actividad en la actualidad para que se mantenga, como es una cofradía, en la devoción a unos sagrados titulares, en su labor social, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo como pozo histórico del discurrir de la historia de una ciudad? Eso es indudable, es decir, una cofradía es algo complejísimo. Es algo complejísimo, no se puede ni criticar ni acercarse uno a una cofradía o al mundo cofrade desde la simpleza. Eso para empezar. La profundidad histórica que tiene el movimiento cofrade es enorme. Tal vez los antecedentes más profundos sean en la Edad Media, a partir del siglo XV y XVI, cuando se conforma poco a poco, eclosiona en el barroco, pasa por un periodo muy duro a lo largo del caótico siglo XIX y llega después a la actualidad. Es cíclico, el mundo cofrade y el movimiento cofrade ha pasado por momentos de esplendor tremendo y por momentos muy duros, en los que ha estado prácticamente a punto de desaparecer, ¿no? Incluso llegó a desaparecer de muchísimas ciudades de nuestro entorno. Por lo tanto, las cofradías y el movimiento cofrade en general es algo muy complejo. Imaginemos que metemos en una olla una historia de 500 años, unos gustos estéticos fundamentados en el barroco, pero no exclusivamente en el barroco, y lo convertimos en unas procesiones, en unos cortejos procesionales donde aparecen elementos historicistas, estética barroca, absoluta contemporaneidad en cuanto a sus participantes y cofrades. Es algo asombroso y difícil de digerir, pero en cualquier caso, la estética cofrade en la calle, como mínimo, es asombroso. Y yo creo que ahí es donde está la clave del interés del turismo. Un extranjero que nunca ha visto eso se queda pasmado, se queda asombrado, porque claro, no le entra en la cabeza. Ni que 250 jóvenes o no tan jóvenes vayan llevando un trono, ni que 1.500 o 1.600 personas formen un cortejo procesional, siempre repetitivo, porque tenemos una estructura que nos viene dada por una liturgia y por una tradición, con unos elementos históricos, con un arte. Una procesión en la calle es arte, es antropología, es historia, pero también es fe. Todo eso se fundamenta en algo muy sencillo. Somos cristianos. Y salimos a la calle simplemente a manifestar eso, que somos cristianos. Y lo hacemos gritando. Fíjese. Lo hacemos gritando, pero no gritando con la boca. Gritando con nuestra historia, con nuestras tradiciones, con nuestra estética, que te podrá gustar o no, pero que es heredada también. Esto simplemente lo hacemos. Uno mejor, otro peor, pero eso es ser cofrade. Pero fíjese, a lo que le decía, si hay mucha gente
que se encarga de poner en pie ese grito en la calle, pero no sé si el trabajo que hay detrás, por ejemplo, el de la persona que se encarga de guardar la historia de esa cofradía, Sí. si a ese se le da esa importancia que se le dé, porque a fin de cuentas es el que al que todo el mundo recurrirá dentro de unos años para recordar tantas y tantas anécdotas, historia, detalles, datos que servirán para seguir construyendo la historia de esa cofradía. Rotundamente no. No se nos da importancia a los historiadores cofrades y no se nos da la debida importancia, bajo mi modesta opinión, a todos los que de alguna manera nos dedicamos a recopilar todo este inmenso bagaje de datos con la intención de conservarlo y legarlo a la posteridad. Afortunadamente las cosas están cambiando poco a poco, ya son muchísimas las cofradías en los que la Junta de Gobierno y los hermanos mayores, sobre todo aquellos los que son jóvenes, que hay ya muchos hermanos mayores jóvenes, que están tomando en serio y se están dando cuenta de que es importante el día a día y el hoy, pero también es importante el ayer. Porque una cofradía, una agrupación de cristianos que no conozca su ayer difícilmente va a respetar su hoy y sobre todo va a estar bien preparado para su mañana. Sí, hay que decir que Manolo es miembro de la Junta de Gobierno de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia, Santísimo Cristo de Ánimas y Nuestra Señora del Gran Poder y San Juan de Dios, que siempre se olvida al pobre San Juan, y desempeña el cargo de archivero cronista. Claro, muy coherente. Única cofradía de la que eres hermano, ¿no? De pasión, sí. De pasión, también. Soy hermano de la Hermandad del Carmen, con la que compartimos sede canónica y en las que tengo una enorme cantidad de amigos y de buena gente y por razones evidentes ayudo, colaboro en todo lo que también puedo con ellos, ¿no? ¿Y la función en sí de lo que es el archivero? Pues abrir la nevera. ¿Qué? Cuando tú quieres conservar un alimento, ¿qué haces? Lo metes en la nevera, ¿no? Pues yo tengo una habitación con una puerta y una llave, que es mi nevera particular, y por ahí 5 años, que es lo que yo determino, al menos en la intimidad de la Cofradía de la Misericordia, 5 años la documentación está viva, al alcance de los secretarios, del tesorero, del contador, porque lógicamente ellos también en su quehacer diario tienen que manejar documentación, tienen que mirar papeles de hace 1 año, 2 años o 3, y a los 5 años, cuando esa documentación fresca de uso cotidiano, diaria, cuando esa documentación a los 5 años pasa ya a ser una documentación muerta y pasa a ser ya propiedad mía. Digo propiedad entre comillas, sí. Porque pasa ya por mis manos, yo la catalogo, la clasifico, la separo en las distintas series documentales en las que hemos estructurado nuestro archivo y hace funciones de nevera, se conserva ahí para el día de mañana. Realmente nuestro mayor sentido como archivero no solamente es custodiar la documentación. Ya antiguamente un monumento era solamente una iglesia, un convento o un castillo. No, ahora ya también es un monumento, un libro y una documentación histórica. Está protegida por la ley de patrimonio y por lo tanto tenemos que ser los cofrades también conscientes de que nuestra responsabilidad nos llama a que conservemos eso. Primero, para que podamos analizar nuestro pasado más inmediato y que lo leguemos, esa documentación. Ahora no, una factura de hace 3 años ahora no tiene ninguna importancia, pero yo te puedo asegurar que dentro de 100 años, si alguien ve que un ramo de flores nos costaba 3 o 4 euros, bueno, ya las facturas que están en pesetas, claro, ya son interesantes. Y empezaremos ya a sacar conclusiones históricas. Se elabora historia seria y documental a base de esas series documentales. Si esas series de documentos no se conservan, difícilmente el día de mañana podremos legarlo a nuestros herederos. ¿Los criterios de conservación de un archivo son compartidos por todas las cofradías o existen varias líneas de archivo? Supongo que unas siempre archivarán mejor que otras, pero hay unidad, hay conexión entre las distintas cofradías. No, conexión no tenemos ninguna en este momento, salvo la que va más allá del contacto personal de los distintos responsables de los archivos de las distintas cofradías, ¿no? Que evidentemente yo tengo muy buenos amigos, algunos de ellos profesionales, muy pocos, porque realmente en el mundo de la archivonomía profesionales no hay muchos, y que además sean cofrades, ¿no?
Pero sí hay una enorme cantidad de gente, de hermanos de cofradía, y yo pongo siempre un ejemplo, un chaval al que yo quiero muchísimo, que es José María de las Peñas, de la Cofradía de la Sangre, que sin ser archivero profesional, movido por un interés inaudito y manteniendo esta filosofía de la que hablábamos antes, de la conservación para garantizar el conocimiento, que se ha puesto en marcha en los últimos años, y es un trabajo en la Cofradía de la Sangre inmenso con el archivo. Yo creo que es un modelo, y no es el único esfuerzo. Lo que pasa es que son esfuerzos individuales. De momento estamos todavía en el plano de que cada cofradía, lógicamente, es propietaria de su propia documentación y es responsable de su propia custodia. Mi sueño, como profesional, porque en mi caso se mezcla el profesional con el cofrade. Y entonces mi sueño sería que desde la agrupación de cofradías, pues de alguna manera se formara, perdón, este resfriado me tiene un poco, como decía, me gustaría que desde la agrupación de cofradía se rescatara la idea de formar a los archiveros cofrades para que desde el esfuerzo individual que cada uno va a trabajar, nadie va a ir a toquetearte tus papeles, ojo, no, desde el esfuerzo individual de cada una de las cofradías, pero que sí trabajemos en una línea común, para que el día de mañana todas esas series documentales pudieran ser compartidas en una base de información, en una aplicación informática, digitalizada, en fin, esto es de momento soñar. Ahora mismo estamos... ¿El proyecto ya se puede llamar proyecto o lo dejamos en sueño? Adelante algo. Es un proyecto que tengo ahí, pero claro, habría que conseguir la financiación y habrá llamar a gente, profesionales de primera línea de la archivonomía, de la archivística, para que vengan a formar a los cofrades malagueños que sean responsables de sus archivos, ¿no? Si eso fuera así, sería auténticamente maravilloso y daría unos productos a la vuelta de 10, 12 o 15 años, daría un producto fantástico. El archivero siempre tenemos la mentalidad de mirar 100 años más adelante, sí, no miramos al mañana, miramos 100 años más adelante. Lo que viene, ¿no? Claro. Que se me ocurría, ¿cuál ha sido ese documento que usted mismo se ha asombrado al encontrar, ese que guarda como oro en paño? No sé si en su cofradía, en su cofradía Misericordia viene en alguna otra en donde le hayan enseñado ese documento de la historia de las cofradías malagueñas de la Semana Santa que no se esperaba y que le asombró especialmente. Bueno, han sido muchísimo, multitud, imagínate. Yo llevo ya de archivero en mi cofradía, creo que son 10 o 12 años, pero llevo muchísimos más años de vida profesional en esto de las bibliotecas y los archivos. Muchísimo, y además te podría poner algunos ejemplos. Mira, yo compré en un anticuario de Antequera, me acuerdo, a 500 pesetas, por 500 pesetas, un pequeño folletito que era nada más y nada menos, si la memoria no me falla, eran las reglas de la Cofradía de Viñeros de 1844. Yo sabía que la Cofradía de Viñeros tenía reglas incluso más antiguas y posteriores, pero una edición impresa en una imprenta, una edición impresa de esa regla del año 1844, no la tenía Viñeros. La compré y la incorporé al archivo de la Misericordia, como con todos los materiales que localizo y voy encontrando. Y bueno, cuál no sería mi sorpresa cuando supe que Viñeros no tenía esa edición impresa. Mi hermano mayor, Rafael Terol, tuvo a bien, después de hablarlo conmigo y con la Junta de Gobierno y la permanente, tuvo a bien hacerle un obsequio a nuestra cofradía hermana de Viñeros. Y era precisamente esas reglas de 1800 y pico. En un pequeño acto, en un pregón de la vendimia, pues allí que fue mi hermano mayor, y le hizo entrega a la cofradía de Viñeros de esas reglas de 1844 que ellos no tenían. Estos detalles son cada día más frecuentes y es lo que debe de ocurrir. Y yo te puedo también contar, a nivel particular mío, siempre habíamos pensado, porque era lo que se había dicho, que la Expiración les regaló el palio a la Virgen del Gran Poder, que actualmente procesiona. Pues te puedo decir que yo he encontrado en el archivo de la Misericordia 12 letras de 5.000 pesetas cada una que justificaban el pago que la Misericordia le hizo a don Enrique Navarro de ese palio. Quiere esto decir que con ese simple dato ya desmonto una leyenda para convertirla en un dato histórico. No se lo van a creer, pero nos queda solo un minuto. Ya lo siento. Pues, un comentario muy breve y nos vamos. El comentario es que, Manolo, tienes que venir otro día.
porque todavía tenemos mucho que hablar. Sí. No hemos dicho ni que ha sido pregonero. Por eso digo, uno de los temas que me gusta a mí resaltar es la parte cultural y artística que maneja el mundo cofrade, y tú eres compositor, eres gran orador, has sido pregonero de la Semana Santa 2005, tienes muchas cosas que contarnos, entonces no voy a hacer ningún comentario, solamente te invito a otro viernes. Lo emplazamos a otro momento. Acabamos de empezar una pequeña historia, dejámosla abierta y quedo a vuestra disposición para cuando queráis. A mí me quedo solo una pregunta, ¿ha encontrado soldados de plomo de los Hurripatos o no? Bueno, yo es que soy coleccionista de soldados de plomo. Por eso digo, ¿lo ha encontrado o no? No. Sí, Vale. Sí lo tengo. Y bueno, lo que pasa es que no tengo tiempo, lamentablemente, pero me quiero hacer un grupo para conservarlo allí en la cofradía como una cosa curiosa, porque la historia de los Hurripatos con Misericordia, con el Ejército del Aire, Hurripatos y el Ejército del Aire, es una historia salpicada de anécdotas, de leyendas, de tradiciones. Por aquí es algo inmenso. Tuvimos como invitado a Curro Hidalgo, que nos hizo una pequeña introducción sobre todos esos temas. Sí. Pues señor Molina Gálvez, ha sido un placer verdaderamente el haber estado con usted en este ratito de radio, y nada, le emplazamos a otro momento. Cuando queráis. Yo sigo y termino como empecé, que más camello y menos reno. Por favor, más Reyes Magos y menos bolitas rojas, blancas. Digo yo, ¿por qué no podemos colgar a Melchor? Claro, más camello y más Reyes Magos. Le voy a dejar con el debate. Muchas gracias.